Bueno, y continuamos esta noche y os lo avanzaba yo hace un ratito. Vamos a hablar de una jornada histórica, la que se va a vivir en Burgos, la que se va a vivir en la catedral de nuestra ciudad el próximo 23 de abril. Y para hablarnos de todo ello está con nosotros Saturnino López, que es el postulador diocesano de esta causa de beatificación de la que hemos hablado ya en nuestros informativos y de la que esta noche vamos a intentar descubrir aún más cosas. Muy buenas noches, Saturnino. Hola, buenas noches, Sales. Gracias por estar con nosotros en Canal 54 para hablar de lo que a priori Saturnino se presenta como un acontecimiento histórico, ¿no? Sin duda alguna, la catedral tiene casi 800 años, que se van a celebrar pronto, y es la primera vez que tenemos dentro de ella una beatificación. Algo que puede sorprender, ¿no? Porque a lo largo de una historia tan larga, muchos podrían pensar que se habrían producido o se habrían celebrado ceremonias de estas características, pero es la primera, la del día 23. Efectivamente, ya que en el siglo X la Santa Sede se va reservando las causas y con Inocencio III se reservan absolutamente todas. Por tanto, es en ese tiempo prácticamente cuando se hace la catedral. De suerte que en toda su historia no ha habido ningún burgalés beatificado dentro de ella, sino todos en Roma. Protagonistas de esta beatificación, aunque el nombre más conocido, el que más suena durante estos días es Valentín Palencia, lo cierto es que van a ser 5 las beatificaciones, ¿no?, que se van a procesar ese día. ¿Cómo va a ser ese proceso para que podamos explicar a la gente lo que se va a llevar a cabo dentro del templo? Bueno, dentro del templo lo más importante es el decreto de beatificación que ha dado ya el Papa Francisco, que luego sale en Acta Apostolicae Sedis, y la carta apostólica que trae el cardenal prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y que lee públicamente, que es la orden de beatificar y poder dar culto, que seguramente será el 15 de enero de todos los años, para don Valentín Palencia con todos los mártires burgaleses, especialmente estos 4 que son los jóvenes que más le ayudaron y le fueron fieles en la vida, con la amistad también de serlo en la muerte, y ahora pues también en la beatificación y en la gloria. Quien más o quien menos, Saturnino, habrá escuchado el nombre de Valentín Palencia, seguro, sobre todo en nuestra ciudad, en la provincia también. ¿Cuál es la historia de Valentín Palencia y por qué el día 23 se va a llegar a ese acto? Bueno, Valentín Palencia es una gran personalidad, a pesar de su gran sencillez. Él quería pasar siempre desapercibido, y lo dice en un testamento que es maravilloso. O sea, es un testamento de una profundidad espiritual que cualquier sacerdote se queda admirado, ¿no? Y ahí pide pues pasar en absoluto anonimato, pero bueno, el hombre propone y Dios dispone. Valentín Palencia nació en 1871, de una familia muy pobre. Su padre era zapatero y su madre limpiaba la casa de la plaza del Huerto del Rey, la Flora, número 2. Vivían arriba en una guardilla, ni siquiera tenían servicio dentro de la propia casa, pues una cocina muy sencilla, y desde allí lo mejor que tenían era la vista hacia la catedral, por la parte de atrás. Era en ese sentido tan sencilla la familia que fue una tía que tenía una mejor posición, el que le pagó los estudios, pero estudios pagados de externo durante 10 años, que estuvo en el seminario de San Jerónimo, la actual facultad. Él iba creciendo muy rápido, a pesar de estar externo sacaba buenas notas, tiene todos los años de media notable y 2 años de media sobresaliente. Lo enviaron a la... Era un alumno destacado, ¿no? Sí, podemos decir, bueno, entonces. Sí, por lo menos en cuanto al expediente académico. Yo creo que, además, el párroco le dice que era un chico muy amante, muy formal, muy amante de las cosas de la Iglesia, o sea, y además cuidador de los niños. Él fue monaguillo antes, ya a los 14 años, en la parroquia de Santiago, que estaba dentro de la catedral, que es la capilla de Santiago, donde está el actual museo. Y entonces, pues bueno, él iba a las clases al seminario de San Jerónimo, y así fue creciendo
hasta que llegó a ser sacerdote el año 1896. Y el primer destino fue un pueblo, Susinos del Páramo. Es al final una vida que desde la humildad se va caracterizando, ¿no? por los estudios, por la voluntad, también por la dedicación, ¿no? que desde muy joven va mostrando. Llega a ese primer destino y a partir de entonces imagino que comienzan muchas vivencias, algunas de las cuales durante estos días están saliendo a la luz. No sé si son muy desconocidas para la sociedad en general, pero lo cierto es que mucho de su trabajo es lo que ahora se va a ver recompensado, ¿no? con esta beatificación. Sin duda alguna. Dentro de la historia de Valentín Palencia hay también un proyecto más profundo. Yo lo he mirado un poco porque el Papa León XIII encargó al cardenal Sancha, nacido en Quintana del Pidio, que era primado de España, pues actualizar España. Y la quisieron actualizar sobre todo a través de la formación. Y hubo otros dos burgaleses, yo pienso que había más, pero que se destacan en esa línea y que son amigos y se admiran. Don Andrés Manjón, allá en las cuevas del Sacromonte de Granada, y Valentín Palencia. Empezaron al unísono, incluso pues, con métodos muy parecidos, pero cada uno tenía su originalidad. Y Valentín Palencia se asoció a las escuelas de la Ave María. Entonces querían promover España desde lo más humilde, desde lo más sencillo, desde lo más pobre, para elevarlos, y desde los más jóvenes. Una tarea nada sencilla en cualquier caso. Nada sencilla, paciente, pero eficaz. Y ahí tenemos, Valentín Palencia, pues tenía una forma de educar de método pedagógico muy actual. Daba mucha importancia a todo lo visual, a todo lo plástico. Nada de los periodos anteriores, que era aquella rigidez de que con la letra, o sea, con sangre la letra entre. Era un avanzado, ¿no? Para su tiempo. Muy avanzado. En este sentido. Tenía métodos visibles, plásticos, incluso en el patio vivían junto a la parroquia de San Esteban, en lo que hoy fue el taller de restauración. Entonces en los patios tenía mapas de España, de Europa y de mapamundi, hecho con relieves, agua real para los mares, para los ríos, pero eso calculado a nivel, todo ello. Tenía también un taller de cosas manuales. Él aspiraba pues, a tener una escuela profesional. No tuvo el tiempo el hombre. Y luego también para la expresión cuidaba mucho el teatro, para que esos niños supiesen presentarse ante los demás y saber exponer pues, sus pensamientos e ideas. Bueno, la música, siempre en cuanto empezó, no podía hacer otra cosa, pero ya tuvo un coro que cuidó mucho. Y ya a partir del año 30, pues, o un poco antes, tiene una banda de música que eran los niños de Valentín Palencia, decían en la ciudad, y tocaban en las fiestas de San Pedro y San Pablo, en las procesiones, especialmente en el Corpus. Eran protagonistas al final de la ciudad en actos y eventos importantes, ¿no? Efectivamente, para la ciudadanía. Eran protagonistas, eran en ese sentido muy queridos, de suerte que pasó también momentos difíciles. Valentín Palencia tuvo un reconocimiento por parte del Estado, le dieron la medalla del mérito de beneficencia con distintivo blanco por parte de Alfonso XII. Se la pidieron los antiguos alumnos y hubo una gran fiesta en lo que es la Facultad de Teología y se le impuso el cardenal Bellot, o sea, ese que está representado pues, en el mismo cartel o en la única fotografía que tenemos de Valentín Palencia, que es en ese día. Y tuvo también pues, otras peticiones de mayor relieve.
hacerle director nacional de beneficencia. Casi nada, ¿no?, para la época, sí. Y casi nada para un niño que nació en el seno de una familia tan humilde, ¿no? Yo me imagino que es algo que nunca pudo imaginar, pero que al final, gracias a su tesón y a su trabajo, consiguió, ¿no? Todos esos logros, incluso solicitudes de estas características. Sí, sí, al final tuvo grandes reconocimientos, de suerte que incluso poco después se le quemó el patronato, y en menos de un año fue restaurado gracias al apoyo del pueblo burgalés, que inmediatamente reaccionó, mucho antes de lo que la gente podía esperar, de suerte que los niños estuvieron un año en lo que era la Casa Asilo, enfrente de San Esmes, que ahora es la Casa de Cultura, pero pronto pudieron regresar a su propio hogar, ¿no? Entonces, pues la actividad de Valentín Palencia nos admira también su preocupación y aspecto por otras asociaciones. Por ejemplo, Valentín Palencia quería mucho a los ciegos, quizás por la debilidad o el sufrimiento que puede suponer de apoyarles, de ayudarles, ¿no? Y él fue miembro de la Cofradía de Santa Lucía. Y una reliquia, un relicario precioso en plata que tenemos, él no tenía una perra, tenía una sotana raída. Sin embargo, hay un relicario de plata preciosísimo, que es el que usa la cofradía el día de la fiesta, pues traído por don Valentín, autentificado desde Roma. Bueno, era el trabajo, ¿no?, y el desinterés que él tenía para su persona, pero siempre en beneficio de los demás. También en el sentido, daba mucha importancia pues todo lo que era la familia. Hizo una cofradía que perduró bastantes años en San Esteban, la cofradía de la Sagrada Familia. O sea que es muy interesante. Tuvo tiempo para muchísimas cosas, Saturnino, a lo largo de su vida. Yo sé que podríamos hablar mucho de todo lo que hizo Valentín Palencia a lo largo de todos esos años de dedicación, pero como tenemos que ir avanzando, porque el tiempo es el que es, ¿cómo muere Valentín Palencia después de todo lo que había hecho, de todos los reconocimientos que había tenido? ¿Cómo fallece? Bueno, después de haber tocado en la fiesta de San Pedro y San Pablo el año 36, pues el día 13 de julio se fue con los chavales para Suances. Allí comenzó a ir el año 31. Los recibían con los brazos abiertos porque les amenizaban las tardes de los domingos y fiestas, les cantaban como coro en las iglesias de alrededor y decían, ya vienen los chicos de Valentín, ¿no? Entonces, los de una parte y otra, que ya andaba la cosa un poco peligrosa, pues les trataban muy bien, les daban de comer todas las sardinas que querían cuando venían con las barcas los pescadores. Y en Ontaneda, cuando iban hacia Cantabria, la Guardia Civil les paró y les dijeron, mejor que se vuelvan hacia Burgos, que la cosa se está poniendo un poco seria. Un momento muy complicado, ¿no? Muy complicado, en toda ¿no? España. Y entonces los niños se echaron a llorar, ¿y qué hacemos? En Burgos nos aburrimos, ¿eh? Y entonces él tiró hacia adelante y, claro, pocos días después, el 18 de julio, pues declaró el alzamiento nacional en ese sentido y quedaron divididas las dos partes en la zona norte, Asturias, Cantabria, País Vasco, y la zona sur, y ya no pudo volver. Y el día Nuestra Señora de Agosto, el 15 de agosto, le prohíben pues decir misa y además ir públicamente con sotana. Pero él, como le querían tanto en ese pueblo, pues no tenía ningún miedo, ¿no? Y él continuó con su sotana. Efectivamente, tenía el sagrario en su pobre habitación y allí celebró la misa y llevaba la comunión a las monjas trinitarias del pueblo, porque los sacerdotes de alrededor o habían sido matados o habían huido, ¿no? El del pueblo tuvo que saltar por una tapia para salvar la vida en ese aspecto. Entonces ya hubo una delación, pero fue por un niño de él, un chaval que había cogido a última hora y no estaba todavía mentalizado y preparado adecuadamente. Le cogió a comienzo del verano, era de un pueblo de Muñoz, porque su padre, que era ferroviario, había muerto y su madre había caído tuberculosa.
Entonces, este niño, un poco indisciplinado bastante, cuando iban por los pueblos a tocar con la banda, él pasaba el sombrero por delante de los demás y les cogía todas las propinas. Don Valentín Palencia les daba una buena propina para que no tuviera ningún complejo, les daba una peseta de plata a los niños, de suerte que uno dice, yo cuando tenía 18 años y empecé a trabajar, mi madre me daba dos reales, ¿no? No una peseta. Entonces, este chico se quedó un domingo sin la propina por indisciplinado y por hacer pues esas faenas a sus compañeros, lo que no debía hacer. Pero tuvo la malicia de la venganza. Se escapó a la casa del pueblo de Suances y allí no le hicieron caso. Entonces pensó ir a la FAI, que eran los anarquistas más radicales de Torrelavega, valiéndose con la ayuda de un señor también, que era padre de un niño y que era un poco arbitrario y que le había colocado allí de zapatero en Torrelavega y estaba trabajando y era miembro también de la FAI. Total que vinieron, registraron 24 horas antes la casa de Valentín Palencia, le llevaron pues los cálices, los ornamentos y él pidió, dejadme el libro de las horas, el breviario. Y uno de los milicianos dijo, bueno, llevárselo que este viejo ya ha rezado suficiente, lo ¿no? suficiente, ¿no? Entonces ese fue el drama y vinieron otra vez a casa, pero él sabía lo que iba a suceder, que les iban a dar el paseo. Lo sabían perfectísimamente, incluso varios de los muchachos lo dijeron que estaban en peligro, ¿no? Y llegaron no ese día, sino al anochecer del día siguiente y efectivamente los llevaron a 14 kilómetros y allí pues aparecieron en la mañana siguiente, los encontró el lechero de Ruilova en un montículo, en el monte Tramalón, con un tiro en la cabeza. Ese fue el final de Valentín Palencia y de algunos, ¿no? Sí. De sus discípulos. 4 de ellos. 4 de ellos. ¿Cómo llega un momento, Saturnino, en el que la vida de Valentín Palencia y la suya propia se empiezan a unir en lo que es una encomienda en un principio y a lo largo de los años se convierte, no sé si en un proyecto de vida, pero sí en un proyecto muy importante que no sé si culmina ahora, este día 23, habrá que esperar todavía algunos meses, pero que a lo largo de todo este tiempo ha supuesto gran parte de dedicación hasta que se consigue la beatificación de ellos? Bueno, pues había llegado un pequeño informe al obispado de unos folios por parte de una resobrina, que era la esposa de Modesto Ciruelos, el pintor, que era resobrina de don Valentín Palencia, y precisamente por vía de esa familia es como había recibido los estudios. Y entonces el obispo don Santiago Martínez Aceves pues dijo al secretario canciller, que era Pablo del Olmo, mira, nosotros que pertenecemos a una institución, él pertenecía a los operarios diocesanos, hemos beatificado a nuestro fundador, Mosensol, pero de los sacerdotes seculares nadie se acuerda, y menos de los laicos, es mucho más complicado, ¿no? No pudiéramos sacar adelante pues este caso. Y yo estaba relacionado en la Facultad de Teología con el tema de historia y teología espiritual, ¿no? Y por eso pensaron... Ahí viene esa encomienda, sí, ¿no? Esa encomienda, ¿no? ¿En qué año se produce ese mandato, Saturnino? Esto fue... Yo había regresado de Alemania en septiembre del 96, y entonces empezó. Y el 99 se cerró 3 años la parte diocesana, entonces todo se controla con muchas firmas y muchos sellos, tiene que ir lacrado a Roma y todos los folios van con una introducción en qué consiste el contenido. Claro, para que la gente se haga una idea, porque a lo largo de 20 años dan para mucho ese trabajo. Sí. De aquellos pocos folios que hacen llegar y que pueden suponer, bueno, pues el inicio de todo este proyecto, hasta el volumen que al final ha remitido al Vaticano, ¿de cuántos folios estamos hablando? Bueno, fueron al Vaticano 1070 folios.
Casi nada, ¿no? Sí, 1070. Luego hacen un reconocimiento jurídico de que todo se ha hecho conforme al derecho, conforme a lo establecido, y a través de eso hicieron la posición que se presentó ya pues, en el 2002, o sea, otros 3 años, que es un resumen de todo eso. Es como, se llama posición, la postura es como la tesis, ¿no? O sea, el porqué, el motivo, la razón, ¿no? Y después eso, pues bueno, se fue analizando, se va estudiando y se lo entregan a una serie de peritos. Normalmente son 9, para que pueda haber la posibilidad de desempate, ¿no? Y entonces ahí te pueden responder de diversas formas, te pueden responder que es negativo, que te lo pueden dejar en suspenso, suspensive. El año pasado se beatificó en Osma Soria pues, al arzobispo Palafox, que estuvo así esperando más de 200 años, y es una grandísima figura, pero había que estudiar muchas cosas, y te pueden decir positive, ¿no? Entonces, ha ido muy bien, y en ese positive incluso hay matices, porque los peritos en su análisis de esa tesis hicieron un informe de otros 100 folios. O sea, cada uno unos 10, 12 folios, cada uno de los que analizaron la cuestión. Y luego viene el promotor de la fe, que antiguamente llamaban el abogado del diablo, que hace una crítica a la labor que han hecho los peritos y tiene que emitir otro veredicto, otro juicio. Y esos veredictos es lo que ya pasa a lo que se llama el consistorio, es la unión ordinaria de obispos cardenales, que son los que informan con el prefecto de la Congregación de los Autos, son los que informan al Papa. Y en concreto, pues eso fue el 11 de abril del 2013. O sea, esta postura de los obispos. 3 años casi, 3 ahora años, mismo, ¿no? 3 años. Y luego, pues, bueno, o sea, el veredicto de los peritos fue el 13, y el de los obispos fue el 29, el día de San Miguel del año pasado, del 15. Y ahora, en este momento, ya viene pues, el decreto firmado y la carta apostólica. Y es un paso para que el día de mañana pues, llegue la canonización, es decir, de ámbito universal. Esa es la diferencia. Beatificación, pues el culto es en las zonas donde se le conoce, en su propia diócesis, en las diócesis cercanas, por ejemplo, pues en Suances, a don Valentín le conocen todos. Yo cuando he ido por allí, nada más que les mencionas Valentín Palencia, pues se alegran. Forma parte, ¿no? Se alegran de la historia. Y seguramente que vendrán muchos. ¿Cómo recibe Saturnino en primera persona este paso dentro de todo este proceso y después de 20 años de trabajo? Bueno, pues como una cosa muy natural, ¿no? O sea, yo he estado pues haciendo otras varias cosas, especialmente en la Facultad de Teología y dentro también de la diócesis, es pues la madurez de un trabajo que has ido haciendo y nada más, o sea... Para terminar, porque nos queda muy poquito tiempo, ¿cómo va a ser el acto que se va a desarrollar en la Catedral el día 23? ¿Va a estar abierto a las personas que quieran acercarse, que formen parte de la diócesis? ¿Cómo va a ser un poquito lo que se va a vivir en el templo esa jornada? Pues la diócesis hará un esfuerzo para que todo el mundo tenga un asiento, por lo menos una silla, aunque sea de tijera, ¿no? Porque se espera bastante gente, como suelen ser estos actos. Y nuestra catedral es preciosísima, pero no tiene mucha cabida en la nave central. Entonces, habrá que poner pantallas por todos los lugares y capillas para dar cabida pues, a la asistencia de la gente. Lógicamente,
que en ese sentido más atendidos van a ser pues las personas más cercanas, los familiares y lógicamente los sacerdotes de los pueblos a los cuales pertenecen. Las personas que tuvieron vinculación, ¿no? También tuvieron con la labor. Vinculación, sí. Y también, pues bueno, los señores alcaldes de los ayuntamientos de donde son, en ese sentido, pues es ese aspecto de familia normal, como se hace todas las familias, pues algo así como la celebración de un cumpleaños. En este sentido, pues celebramos para ellos el dies natalis, como decían los antiguos, el día del nacimiento definitivo, o sea que es para la vida eterna, ¿no? Eso es lo que vamos, en cierto modo, a celebrar, certificado por la Santa Sede, ¿no? Muchísimas autoridades, familias, sacerdotes. ¿Se espera la llegada o la participación en esa jornada también de alguna personalidad eclesiástica de fuera de la diócesis y que tenga que tener una presencia también durante esta jornada? Lógicamente que viene y va a presidir el acto el cardenal prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, que es un salesiano muy amable y un buen pensador, que es el cardenal Angelo Amato. Bueno, todo un acontecimiento, como empezábamos esta entrevista. Saturnino, muchísimas gracias por acercarnos brevemente la historia de Valentín Palencia, porque yo sé que se podría hablar muchísimo de todo este proceso. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda el día 23 en la primera beatificación que acoge la catedral. Y enhorabuena por todo ese trabajo, que ya dice que se ha realizado como un trabajo más, ¿no? Como eso, pero al final son 20 años. La enhorabuena es para la diócesis, es para todos nosotros, para todos. Gracias por estar esta noche con nosotros. Muy bien. Nosotros continuamos.